Bienvenidas y bienvenidos a la séptima sesión de esta serie de videoconferencias organizadas por el INS Bienestar en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional liderada cada año por la sociedad civil. Comienza el 25 de noviembre y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, a fin de demostrar que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más generalizada en todo el mundo. Se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o ambas al menos una vez en la vida. Solo en el último año, una de cada 8 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sufrido violencia en pareja. Si no se aceleran las medidas para evitarlo, 9 millones de niñas contraerán matrimonio durante su infancia para el año 2030. En todo el mundo, más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina. Según la ONU, en 2023, una mujer fue asesinada cada 10 minutos por su pareja o un familiar. Los asesinatos de mujeres y niñas van en aumento. Las mujeres y niñas corren un mayor riesgo de homicidio en el hogar, mientras que el 55% de todos los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia. Este espacio es un llamado a la reflexión y una oportunidad para consolidar acciones concretas desde nuestros espacios de actuación. Desde el enfoque de atención primaria de salud, reiteramos que la salud es un derecho humano fundamental, el cual no puede desvincularse de la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas. Las violencias contra las mujeres representan una barrera inadmisible para garantizar el derecho a la salud en su más amplio sentido, el bienestar físico, mental y social. Como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de integrar la prevención y atención de estas violencias como parte esencial de los servicios, particularmente en comunidades en condiciones de vulnerabilidad y sin acceso a la seguridad social. Este ciclo de videoconferencias tiene como propósito fortalecer nuestros conocimientos y competencias para construir entornos seguros y libres de violencia para todas las niñas, adolescentes y mujeres. Cedo el micrófono a la maestra Selene Segovia, colaboradora en la coordinación de programas preventivos del INS Bienestar, para presentar el tema y a la ponente del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por acompañarnos a una sesión más de esta serie de webinars llamado 16 días de activismo con expertas. Muchas gracias, Ale, por la presentación. El tema de hoy es protocolo de actuación ante problemáticas de acoso sexual, violencia de género y discriminación, y nos acompaña la licenciada Frida Romay Hidalgo. Ella es abogada y activista egresada de la UNAM, especializada en derechos humanos, salud global y bioética. Actualmente es coordinadora de salud y bienestar en Práctica Laboratorio para la Democracia y Nosotros. En dicha causa lidera los colectivos Cero Desabasto y Médicos en Formación. También es coordinadora de proyectos internacionales del Centro de Salud Global de Socios en Salud, sede Perú, y líder de Women in Global Health México. Cofundó la asociación Latinas Against AMR, para combatir la resistencia antimicrobiana. Ha trabajado en diversas iniciativas de salud pública y tiene como objetivo reducir las inequidades en salud a nivel global con un enfoque de género, bioético, intercultural y de justicia social. Muchas gracias, Frida, por acompañarnos. Sin más, te cedo la palabra. Perfecto, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, principalmente a ti, Selene, por toda la coordinación y también a tu equipo de INS Bienestar que está haciendo posible esta conversación. Sin más, voy a compartir pantalla y a partir de ello podemos dar por iniciada la presentación. ¿Me pueden confirmar que se ve bien? Sí, 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 ¿verdad? Sí, ya se ve en pantalla completa. Perfecto. Bueno, como bien señaló Selene y también gracias por esta introducción sobre el contexto que nos atañe relacionado con la violencia de género, hoy yo les voy a presentar acerca de el protocolo de actuación ante problemáticas de acoso sexual, violencia de género y discriminación que se debe de seguir dentro del OPD INS Bienestar. Pero antes, les voy a compartir la agenda
Y en primer lugar vamos a partir de la presentación de un marco conceptual, porque es muy importante que ciertos conceptos los entendamos de la misma manera todas y todos, ya que en la aplicación del protocolo per se, varios de esos conceptos van a salir a la luz y si no los entendemos del todo, nos será complicado aplicarlo o también si estamos del lado o somos las víctimas que hemos sufrido alguna situación de acoso, violencia, discriminación, pues también es muy importante que nosotras como víctimas podamos identificar en qué supuesto nos encontramos. Es por ello que quiero iniciar con este marco conceptual. Después ya entraremos en materia acerca de los protocolos de actuación y en específico cuál es el protocolo de actuación que ustedes deben de conocer al ser funcionarios públicos del IMSS Bienestar. Y por último, hablaremos de un conjunto de acciones preventivas que desde sus trincheras, no importando la posición que ustedes ocupen, pueden impulsar para combatir la violencia de género principalmente, pero también todo tipo de violencias y discriminaciones por la razón que sea. Y pues bueno, un dato más de los que ya les compartieron al inicio, y es de que no sé si ustedes sabían, pero 6 de cada 10 mujeres de 15 años en adelante en nuestro país han padecido, o ahí me voy a incluir, hemos padecido alguna forma de violencia, que puede ser desde violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, lo cual pues es gravísimo y en el mundo, la cifra también no es cosa menor, y es de que una de cada 3 mujeres que sufre de violencia física o sexual, también, si no me equivoco, lo mencionaron, la ha sufrido principalmente por parte de su pareja. Y pues bueno, para avanzar, vamos a iniciar con el concepto de violencia. La violencia es cualquier acción o omisión, y en específico aquí vamos a hablar de violencia de género por el marco en el que nos encontramos. La violencia de género es cualquier acción o omisión basada en su género, causando daños físicos, psicológicos, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como público. Hay diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la violencia física y esa se define como cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza o algún tipo de utensilio u objeto o inclusive arma que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. También hay otro tipo de violencia que es muy común, que es la violencia patrimonial, y es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se puede manifestar de diferentes maneras. Uno es a través de la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes o valores y derechos patrimoniales o recursos económicos que están destinados para satisfacer las necesidades de la víctima. También está la violencia psicológica, que es cualquier acción u omisión, eso es importante decirlo, que dañe la estabilidad psicológica, lo cual puede consistir desde negligencia, abandono, descuido reiterado, eh, celos constantes, insultos, humillaciones. Esto igual lo vamos a ver un poco más con detalle cuando revisemos el violentómetro, pero bueno, cualquier tipo de acción u omisión que produzca inestabilidad emocional se puede considerar como violencia psicológica y esto pues puede escalar e inclusive llevar a que la víctima cometa suicidio o alguna situación que la ponga o lo ponga en riesgo. Otro tipo de violencia es la violencia económica y esta se define como las acciones que están encaminadas a controlar el ingreso o las percepciones económicas de la persona, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Eso también es considerado violencia económica.
Y la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y por tanto se atenta contra su libertad, contra su dignidad y contra su integridad. Esta es una expresión totalmente de abuso de poder y implica en la mayoría de los casos la supremacía masculina sobre la mujer. En resumen, podemos decir que, a grosso modo, la violencia es una práctica social mediante la cual se daña la dignidad e integridad de las personas, así como se provoca que haya una inestabilidad en la convivencia de los grupos sociales. También hay otro tipo de violencia que es muy importante que ustedes conozcan y es la violencia laboral. Esta se constituye por todas aquellas acciones u omisiones sistemáticas y persistentes en los que la persona sufre abuso, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo. Y esto conlleva a que haya una afectación tanto a nivel físico como a nivel emocional. Se distinguen múltiples formas de violencia laboral. Algunas de ellas son las que aquí enlisto. Una puede ser la limitación de las posibilidades de comunicación, cuando se empieza a bloquear por diferentes canales la comunicación de la persona con otros miembros del equipo, con sus superiores, y pues esto con la intención de provocarle algún tipo de daño o inclusive ponerle a la persona en una situación en la que pudiese inclusive perder el trabajo. También pueden ser la violencia laboral a través de ataques a las relaciones sociales personales, como son conductas humillantes, que se le limite el poder tener contactos con otras personas, que se le nieguen el cumplimiento de sus derechos mientras está realizando su trabajo. También se puede presentar a través de ataques a su reputación, mediante la difusión de rumores, chismes, o si se le aísla a la persona, si se le menosprecia de una forma tácita. Y también, pues esto se puede relacionar con ya ataques directos a la calidad profesional y a la persona que está siendo víctima de violencia laboral. Otro concepto importante que es importante que ustedes conozcan es el de hostigamiento sexual, ya que el hostigamiento es el abuso de poder en el trabajo, donde la víctima se encuentra en desventaja y sufre agresiones ya sea verbales, físicas o ambas. Y cuando es de carácter sexual, una disculpa, la primera definición fue meramente de hostigamiento y aquí es muy importante el tema de abuso de poder. Entonces, sobre todo esto se da cuando hay una jerarquía mayor con una menor, es decir, puede ser un jefe que está hostigando a alguna de las personas que ocupan una posición menor dentro del organigrama y adquiere el carácter de sexual cuando alguien que tiene un puesto superior al de la víctima ejecuta conductas verbales o físicas con connotación sexual y sin consentimiento. También hay otro concepto que quisiera compartirles, el cual es acoso sexual y que en algunas ocasiones se confunde con hostigamiento. Entonces, recordemos, hostigamiento siempre hay una relación de poder y de jerarquía, y en el acoso sexual no necesariamente. Aquí es una forma de violencia en la que, si bien no existe este tema de subordinación, sí hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Em, entonces, hostigamiento cuando sí podemos comprobar que hay una relación de poder y de subordinación, y acoso, el acoso se puede dar entre pares o, o en otro tipo de esferas, pero no necesariamente tiene que haber esta relación de subordinación.
Otro concepto importante es el de discriminación. Y la discriminación podemos decir que se entiende como cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre, eso es muy importante, un trato diferenciado será considerado discriminación. Y eso tiene que quedar súper claro porque a veces cuando se dice no, muchas veces las personas dicen me estás discriminando, pero a lo mejor ese no es el supuesto, sino más bien no tiene acceso a ese derecho por alguna otra razón que no tiene que ver con sus características innatas. Y aquí vamos con cuándo sí es discriminación y podemos considerar que hay discriminación cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción a causa de una característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Algo que seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo es que las personas con algún tipo de discapacidad, las personas de adultas mayores, las niñas, los niños, los niñes, los jóvenes, las personas indígenas, las personas que viven con alguna condición de salud, como es el caso de VIH, las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, que se identifiquen con la población LGBTIQ+, las personas que tengan una identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, por ejemplo, una persona no binaria, las personas migrantes, las personas refugiadas, entre otras más, que podríamos decir que son parte de grupos históricamente excluidos, son las personas más propensas a vivir algún acto de discriminación porque existen estereotipos, creencias falsas en relación con temerles a estas personas o rechazarles por ser diferentes. Pero pues este rechazo es por prejuicios, estereotipos que hay en la sociedad que lleva a que se les discrimine. También otro concepto importante que quiero que todos tengamos en la mente es el de perspectiva de género. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de perspectiva de género? Me refiero a que es un enfoque analítico que busca comprender y abordar las desigualdades entre mujeres, mujeres cis y mujeres trans, y hombres, hombres cis y hombres trans, considerando las normas, roles y expectativas sociales relacionadas con el género. Entre las características cuando analizamos algo o implementamos o diseñamos algo desde una perspectiva de género, en primer lugar está que reconocemos las desigualdades. Somos conscientes de que hay diferencias de género que provocan desigualdades en el acceso a recursos, oportunidades y al ejercicio del poder. Un ejemplo de ello son las brechas salariales que hay entre hombres y mujeres, porque hay hombres y mujeres que ocupan la misma posición dentro de sus centros de trabajo, pero por razones meramente eh, discriminatorias y también acciones que no van acorde a una perspectiva de género, pues en la mayoría de las ocasiones los hombres tienden a ganar más en la misma posición y pues no hay una explicación lógica detrás. Por otro lado, también otra de las características cuando utilizamos la perspectiva de género es que nos cuestionemos los roles de género tradicionales y desafiamos, por decir, los estereotipos y las expectativas sociales que limitan a las personas según su género. Por ejemplo, empezamos a combatir esta idea de que solamente las mujeres somos quienes asumimos roles de cuidado, cuando eso no necesariamente es cierto y tampoco hay ninguna
razón de peso detrás donde diga que solamente las mujeres podemos hacer labores de cuidado, sino más bien las labores de cuidado pueden ser hechas por cualquier persona, sea hombre, sea mujer o sea una persona que se identifique como no binaria. También algo que impulsamos cuando utilizamos la perspectiva de género es la promoción de la equidad, la cual hay que entenderla de que no buscamos tratar a todos por igual, sino más bien buscamos brindar las herramientas necesarias para garantizar que tanto hombres, mujeres y personas no binarias tengan las mismas oportunidades, reconociendo sus diferentes contextos y necesidades. Entonces, no solamente reconocemos que por razones de género somos distintos entre nosotras y nosotros y nosotres, sino más bien dependiendo el contexto en el que nos desarrollamos o en salud pública decimos, dependiendo los determinantes sociales que son todos aquellos que es donde nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y morimos, es decir, nuestros hogar, el trabajo, la ciudad y todos estos factores que impactan en nuestra vida, pues los consideramos cuando aplicamos algún protocolo, elaboramos alguna política o impulsamos algún programa, porque hay diferencias sustantivas entre la experiencia de ser una mujer de una comunidad rural a ser una mujer en la Ciudad de México, con a lo mejor estudios de posgrado. Entonces, pues cuando analizamos con esta perspectiva, también estamos tomando en cuenta estas cuestiones, como por ejemplo el diseño de programas de apoyo a la maternidad que también incentiven la corresponsabilidad en los padres. También cuando hacemos un análisis de perspectiva de género, lo hacemos de una manera transversal y esto significa que no nos limitamos a un área específica, sino que hacemos una aplicación de manera integrada de todas las políticas, programas y proyectos para garantizar que se respondan a las necesidades y a las diferentes realidades del género. Por ejemplo, incorporar análisis de género en proyectos de desarrollo rural para asegurar la participación activa de mujeres en decisiones comunitarias. Y por último, también cuando estamos haciendo un análisis con enfoque de género, eh, de alguna manera también estamos impulsando el tener una visión interseccional o también ya hay algunas autoras y autores que hablan de esta perspectiva interseccional o enfoque interseccional, en donde reconocemos que estas desigualdades de género también interactúan con otros factores como son clase social, etnia, discapacidad, edad, generando múltiples formas de discriminación, que es un poco con el comentario que hice hace un par de minutos, donde pues las mujeres indígenas enfrentan barreras adicionales en comparación con las mujeres que vivimos en ciudades. También otro concepto que quiero que tengamos claro todos es el de estereotipos y los estereotipos los podemos definir de forma muy sencilla y son generalizaciones simplistas que con frecuencia se usan para justificar la discriminación por cualquier característica diferenciadora, como son género, edad, orientación sexual, nacionalidad. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente es, por ejemplo, que las mujeres, según los estereotipos, no sabemos manejar, ¿no? Que el manejar es una cosa de hombres. Esa es una generalización simplista y además es una falacia y por nuestro género se nos está eh, designando que según este estereotipo ninguna mujer puede manejar, lo cual es completamente falso. Y así podemos ahorita cada uno pensar en algún estereotipo que se nos venga a la mente y pues estos pueden ser por cualquier característica diferenciadora. También otro concepto que quiero que tengamos muy claro es qué entendemos como víctima
Y las víctimas podríamos decir que son las personas que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, con afectaciones directas, indirectas, tanto en su integridad física, psicológica o en su esfera jurídica, social, económica, política, cultural o familiar. Y se me pasó a agregarlo, pero hay otro concepto que también se usa mucho y que lo van a encontrar en diferentes protocolos y normativas, que es las presuntas víctimas. Y ahí, cuando utilizamos presunta víctima, es de que pues está en proceso el comprobar que efectivamente lo que la víctima está denunciando es real o no. Entonces, no le quitamos el carácter de víctima, pero eh, presuponemos em, todavía que es o no es víctima, entonces hablamos de presuntas víctimas y una vez que se compruebe o que el órgano interno de control, en este caso, que es lo que voy a explicar más adelante, determine que efectivamente la persona lo que dijo en su denuncia es real, pues ahora sí ya adquiere jurídicamente el carácter de víctima, pero bueno, en términos simples, las víctimas son todas aquellas personas que sufren violaciones en sus derechos. Y por último, la igualdad de género, podríamos decir que va a materializar cuando las mujeres y los hombres y las personas no binarias, aquí una disculpa por no incluir también a las personas no binarias, acceden a los bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones con las mismas posibilidades y oportunidades. Hoy no tenemos una igualdad de género real en todos los ámbitos de nuestra vida y antes de la pandemia, yo recuerdo haber escuchado a quien dirigía en ese entonces ONU Mujeres, donde decía que nos iba a tomar casi 90 años en alcanzar esta igualdad de género en todo el mundo. Después de la pandemia, esa cifra creció y pues quién sabe si a quienes estamos hoy ahorita conectadas nos toque ver un mundo donde la igualdad de género sea una realidad para todas, todos y todes. También es muy importante el saber qué son las medidas de protección, porque cuando activamos los protocolos de actuación en algún momento, puede que estas medidas también se activen y son todas aquellas acciones que tienen como finalidad proteger la integridad física y psicológica de la persona afectada, de la persona denunciante, a efecto de que podamos asegurar su acceso efectivo a la justicia administrativa, a la igualdad jurídica y a la no discriminación. Y pues bueno, ya habiendo dicho lo anterior, entramos a los protocolos de actuación y después ya entraremos con más detalle al protocolo que ustedes principalmente deben de conocer. Cualquier protocolo de actuación ante casos de violencia de género tiene los siguientes componentes. En primer lugar, tiene el componente de identificación para saber qué tipo de acción es y cómo la clasificamos, si se trata de violencia, si se trata de hostigamiento, si se trata de acoso, si se trata de discriminación. También tiene un apartado de denuncia, tiene un apartado de acompañamiento, otro apartado de investigación y por último de sanción. Entonces, el primer paso, tanto de el lado de quien recibe la queja o la denuncia ante el órgano interno de control o quien ha sufrido alguna vulneración en sus derechos, es identificar de qué tipo de conducta se trata. Si se trata de hostigamiento sexual, si se trata de acoso sexual o si se trata de algún tipo de violencia. Y algunos ejemplos de hostigamiento y acoso sexual son los siguientes. Los voy a mencionar todos porque
muchas veces no reconocemos ciertas conductas que hemos normalizado dentro de estos supuestos y no está bien el normalizar que este tipo de situaciones pasen. Entonces, voy a ir enlistando cada uno y ya seguramente de los que nombre, muchas ya las identifican ustedes de una manera muy clara, que se trata de algún tipo de acoso u hostigamiento sexual. O a lo mejor no, a lo mejor ustedes no habían identificado que cualquiera de estas acciones recaen dentro de estos dos supuestos. Bueno, de acuerdo con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, estos son los ejemplos que nos ponen para prestar particular atención. El primero es realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. Eso, dependiendo quién lo haga, puede ser acoso o hostigamiento. La segunda es tener contacto físico sugestivo de naturaleza sexual contra la voluntad de la persona, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo y jaloneos. Nuestra cultura hemos normalizado el que quien sea se te acerque, te abrace o te dé un beso en el cachete, aun cuando no lo hayamos consentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones y también acostumbrarnos a siempre preguntar antes de acercarnos a tocar o dar un beso de saludo, porque no sabemos si la otra persona se siente cómoda o no con este tipo de manifestaciones. Aun cuando lo hemos normalizado, lo que ya tenemos que empezar a hacer es normalizar siempre preguntar. Entonces, esto también podría recaer en una situación de acoso o hostigamiento. Otro es hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Si no hay un consentimiento del expreso de la otra persona y esta persona continúa llevando regalos, continúa diciendo es que me gusta esta, mi colaboradora, eso puede considerarse como acoso u hostigamiento. Entonces, no es romántico, sino más bien puede recaer en una conducta que puede ser sancionada. También otra situación es llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias, hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales o al de alguna otra persona. Este es muy claro cuando ya hay algún tipo de uso de la fuerza o hay una violencia más evidente, pues también podemos recaer en este supuesto. Otra situación es espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. Eso pues también obviamente va a ser considerado como acoso u hostigamiento. También el condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual, obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual, condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar o evaluación de salud en el caso del IMSS Bienestar, a cambio de que la persona usuaria, el paciente o el solicitante a los servicios acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. También esto, expresar comentarios, burlas, piropos o bromas, y aquí voy a recalcar piropos, porque también eso es algo que las y los mexicanos hemos normalizado hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de cualquier medio de comunicación, ya sea WhatsApp o cualquier red social, también puede ser considerado como acoso u hostigamiento. Otro es realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. También ahí puede ser considerado acoso o hostigamiento. Hablar de la vida sexual de otras personas no está bien.
También expresar insinuaciones, perdón, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. Tampoco es adecuado dentro de un entorno laboral, y menos si no hay un consentimiento. También emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigra a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. Y también puede considerarse como acoso o hostigamiento el preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. Otra acción que recae dentro de estos dos supuestos es exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones, objetos con imágenes o las famosas dick pics o nudes no solicitadas, no deseadas por la persona receptora. Eso claramente es acoso y hostigamiento. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona, expresar insultos, humillaciones de naturaleza sexual o mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Todas estas eh, supuestos pueden recaer tanto en acoso o hostigamiento. Recordemos que hostigamiento siempre hay una relación de subordinación y acoso no necesariamente. Y también es muy importante que identifiquemos diferentes acciones que son violentas, que van desde hacer bromas hirientes. Este es el famoso violentómetro, donde ustedes pueden ver, dependiendo el color en el que se encuentre, eh, amarillo es menos grave, podríamos decir, pero aún así es violencia. Y pues el casi azul es lo más grave, ¿no? Entonces, de lo menos grave, pero que es violencia y que también hay que denunciarlo, se encuentran bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar, eh, estoquear en redes sociales, eso también es violencia, culpabilizar, descalificar, humillar en público, y así va escalando hasta manosear, golpear, jugando, pellizcar, cachetear, patear, encerrar, aislar, hacer una sextorsión o extorsión sexual, no sé, amenazando con que van a compartir imágenes íntimas de la persona. Eso es muy violento y además eso está penado por algo que se llama la ley Olimpia, entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Amenazar con objetos o armas, amenaza de muerte, forzar a tener alguna relación sexual sin consentimiento, abuso sexual, violar, mutilar, y obviamente pues el más alto, más grado de violencia es asesinar. Y pues en caso de que alguno de ustedes se encuentre en alguna de estas situaciones, tanto el INS Bienestar como el IMSS, como también por parte del gobierno federal, hay diferentes líneas de atención para acompañar a las personas que sufren algún tipo de violencia. Y también no sé si sea un programa a nivel federal, pero en la Ciudad de México sí tengo claro que hay algo que se llama Línea Naranja, donde cualquier mujer que sufrimos algún tipo de violencia podemos marcar y se nos van a dar servicios de consultoría de forma gratuita, y en caso de que requiramos alguna abogada o abogado o acompañamiento psicológico o médico, también se nos brindará la atención. Por otro lado, también es muy importante si la conducta que estamos sufriendo es discriminatoria o no. Y si recordamos con los conceptos que les presenté hace unos minutos, la discriminación se da cuando por características innatas de la persona nos niegan algún derecho. Y eso puede ser, por ejemplo, el impedir el acceso a la educación o, en este caso, a los servicios de salud por tener alguna discapacidad, por tener una nacionalidad distinta o por pertenecer a alguna religión. Si por alguno de estos tres supuestos nos niegan servicios de salud, es discriminación, o por otros más. También puede ser el prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo por razones de edad. Em, es muy común y ustedes seguramente cuando han visto vacantes de trabajo,
que se restrinja la edad en la que aceptan a alguien aplicar o no, y eso es discriminatorio. Si no hay una justificación eh, lógica y fundamentada para que en una posición solamente puedan ocupar esa posición personas de 18 a 35 años, eh, el que pongan esas restricciones es discriminatorio. Y hay varios casos que se han promovido donde una persona de 50 años o más trata de aplicar un trabajo, pero por razones de edad no se lo permiten cuando no hay una razón lógica detrás de peso del por qué esa persona no podría llevar a cabo ese trabajo. También el establecer diferencias en salarios, prestaciones y condiciones laborales para trabajos iguales por ser de un género distinto, también eso es discriminación. También el negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y esparcimiento de las hijas o hijos es discriminación. Eh, y pues bueno, aquí ya no voy a ahondar más, pero también eh, se puede discriminar en todo tipo de ámbitos y aquí lo importante a recordar es que se discrimina por alguna característica propia, ya sea género, orientación sexual, clase social, color de piel, em, religión que practica, eh, lenguaje que habla, porque también ustedes seguramente han visto situaciones donde se les discrimina a las personas por no hablar español y hablar alguno de los 68 lenguajes que también se hablan en México, con sus 244 variantes. Entonces, por cualquiera de estas razones, cuando se nos niega algún derecho o se nos da un trato diferenciado que denigra, estamos en un caso de discriminación. Y pues bueno, eh, el paso 2, ya que identificamos de qué conducta se trata, si es violencia, si es acoso, si es hostigamiento, si es discriminación, ahora es conocer cuál es el protocolo de actuación y activarlo. En su caso, eh, que es el OPD INS Bienestar, ustedes el protocolo de actuación que deben de conocer y seguir es este protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y substanciación de quejas y denuncias. Es de acceso abierto y también es un documento muy sencillo pero que tiene todos los elementos necesarios para que en caso de que ustedes lo tengan que activar o del otro lado ustedes lo tengan que aplicar, eh, pues puedan tener una guía para poder dar continuidad al seguimiento de la queja o la denuncia que se presente. Entonces, el primer paso es que si tú o has sufrido directamente algún tipo de violencia o discriminación, o también has sido testigo de algún caso de violencia o discriminación, puedes presentar ya sea una queja o una denuncia, según sea el caso. Em, Muchas veces confundimos tanto queja como denuncia, entonces la queja podremos decir que se presenta cuando un servidor público actúa y todos ustedes, bueno, si trabajan en el INSS Bienestar, todos ustedes son servidores públicos, cuando un servidor público actúa u omite de manera contraria a los principios de la administración pública y afecta a los intereses del gobernado, es decir, de las y los beneficiarios de sus servicios. Y la denuncia se presenta cuando un servidor público actúa u omite de manera que afecta la marcha de la administración pública, pero no afecta directamente a los intereses del gobernado. Aquí, por ejemplo, si se trata de una situación entre pares, ustedes lo que estarían haciendo es una denuncia, no una queja. Pero también puede ser que se presente el caso de que, no sé, un usuario o un paciente sufra algún acto de violencia, discriminación, hostigamiento, acoso por parte de un servidor público que trabaja en el INS Bienestar, y ahí en su caso lo que presentaría es una queja. Y para presentar
cualquier queja o denuncia relacionada a irregularidades cometidas por servidores públicos del IMSS Bienestar cuando están desempeñando sus funciones o en sus espacios laborales, ustedes se tienen que dirigir al órgano interno de control del IMSS Bienestar, el cual se consolidó, si no me equivoco, a inicios de este año. De hecho, está ahí la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y pues este órgano interno de control es quien va a atender y va a dar trámite a la queja o denuncia. El órgano interno de control podremos decir que es quien representa al IMSS Bienestar ante la Secretaría de la Función Pública y viceversa. Y dentro de sus funciones, la que ahorita más nos importa es vigilar el desempeño de vigilar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a la ley con la finalidad de prevenir y combatir la corrupción e impunidad. También revisa quejas y denuncias contra servidores públicos, aplica sanciones disciplinarias correspondientes contra aquellos que resulten responsables. Y pues bueno, en cuanto a la admisión de la queja o denuncia, el órgano interno de control específico en servicios de salud del IMSS Bienestar, así se llama, en primer lugar va a identificar si existe una relación desigual de poder que coloque a la persona que denuncia en una situación de vulnerabilidad, desamparo o peligro. Entonces, hace un análisis de contexto y ver si hay una relación de poder que lo puede poner en riesgo. 2. Informa a los alcances de la denuncia y va a orientar a las personas denunciantes sobre otras instancias a las que pueda acudir para recibir atención o ejercer sus derechos. Por ejemplo, si se tratara de un tema de violencia sexual, claramente esto hay que escalarlo y que es un tema que inclusive se tendrá que llevar bueno, primero ante el Ministerio Público, pero después ante la Fiscalía para darle seguimiento a ese tema, ¿no? Entonces, desde el órgano interno de control, dependiendo el caso de que se trate, o por ejemplo, si se trata de una situación de discriminación, seguramente les dirán que también presenten su queja ante la CONAPRED. Entonces, pues ya va a depender del acto que ustedes sufran o la vulneración de derechos que ustedes sufran, las otras instancias que les van a recomendar acudir. También el órgano interno de control está obligado a preservar la confidencialidad de la identidad y los datos personales de las presuntas víctimas y personas probables responsables. Entonces, la confidencialidad es muy importante durante todo el proceso hasta que se emita un veredicto y se dicte cuáles son las sanciones. También va a admitir la queja y la denuncia sin exigir elementos de prueba para ello. Entonces, si la persona únicamente a través de su voz o a través de un escrito quiere presentar una queja o denuncia, lo puede hacer. Si quiere además llevar elementos de prueba, mensajes, grabaciones o fotografías, otros elementos, también lo puede hacer, pero a lo que voy no le pueden restringir a alguien si no tiene en ese momento pruebas. También el órgano interno de control va a solicitar el acuerdo de admisión con consentimiento de la presunta víctima y también va a implementar medidas de protección en caso de que considere necesario. Algunas de las medidas de protección que puede emitir este órgano interno de control son las siguientes, que puede ser desde la reubicación física, cambio de unidad administrativa o de horario laboral, ya sea de la presunta víctima o del presunto responsable, para que pues no corra en riesgo esta persona que tomó la decisión de presentar la queja o la denuncia. También puede, con base a la autorización a la presunta víctima, que esta presunta víctima realice sus labores o funciones fuera del centro de trabajo, a lo mejor
está en una posición donde puede hacer home office o trabajar desde otra unidad y pues bueno, eso puede ser una medida. También puede ser la restricción al presunto responsable para tener contacto o comunicación con la presunta víctima. También canalizar y orientar a la presunta víctima a otras instancias con la finalidad de que la víctima reciba apoyo psicológico, social, médico, entre otras posibilidades. También otra medida de protección es conducir a la persona víctima o denunciante con la persona consejera en términos de el protocolo para prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual. Y siempre cada una de estas medidas que decida el órgano interno de control que deben de tomarse, deben de contar con el consentimiento de la presunta víctima. En cuanto ya una vez que se presentó la queja y la denuncia, la segunda fase es la investigación y calificación por parte del órgano interno de control. Y ahí es cuando, tal cual como su título lo dice, comienzan a hacer la investigación de los hechos, los califican si estos son certeros o no, y también les toca hacer un informe de presunta responsabilidad administrativa. Este informe debe ser elaborado con perspectiva de género y además deben de actuar con debida diligencia, de manera exhaustiva, sin estereotipos de género, libre de toda discriminación y sin prejuzgar la veracidad de los hechos de la materia de la queja o la denuncia. Y también es muy importante que el órgano interno de control, cuando esté haciendo esta investigación, se abstenga de indagar sobre la vida privada de las personas involucradas cuando no tengan ninguna relación con la denuncia. No puede hacer preguntas más allá de lo que está en la denuncia. También no puede, se tiene que abstener de realizar juicios de valor de las conductas o considerar estereotipos. Tiene que ser la persona que esté detrás del órgano interno de control, alguien muy objetiva o objetivo. También se debe abstener de producir cualquier tipo de daño, ya sea físico, emocional o psicológico, a las personas denunciantes, ya sea con interrogatorios personales, valoraciones, peritajes médicos o psicológicos sin su consentimiento. Y también es muy importante que, por ejemplo, en el caso eh, del expediente clínico, también se debe de abstener de consultarlo si no hay un consentimiento por parte de la presunta víctima, porque en muchas ocasiones se ha usado, no sé, un peritaje psicológico en contra de la víctima y pues eso no se debe de hacer. Dentro de los derechos que tienen las víctimas es ser tratadas sin discriminación, siempre con respeto a su integridad y el ejercicio de sus derechos. También está el ser atendida y protegida de manera oportuna y efectiva y gratuita por el personal especializado del Comité de Ética del Instituto y también por el órgano interno de control. También tiene como derecho recibir las órdenes de protección necesarias por parte del Comité de Ética y de los órganos competentes para evitar que el daño sea irreparable. Y también debe de recibir un trato bajo los principios de intimidad y confidencialidad. Eso es crucial porque muchas veces las personas no se animan a presentar alguna denuncia o queja porque tienen miedo que no se respete esta confidencialidad y también, y bueno, eso haya consecuencias detrás. Y también tienen como derecho que se realice la investigación con la debida diligencia y acceso a los mecanismos de denuncia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes. Entonces, en esta misma etapa de investigación y calificación, las autoridades están obligadas, uno, como les dije, a aceptar la queja o denuncia, aun cuando no se tengan pruebas, pero también puede recibir toda clase de pruebas, como son desde correos electrónicos, mensajes telefónicos, aquí pueden ser mensajes de WhatsApp, fotografías, videos, audios, grabaciones,
y considerar el ámbito y el espacio en el cual se desarrollan los hechos, que pueden ser traslados, comisiones laborales, convivencias también, mientras en el entorno laboral, celebración de festividades, reuniones externas. También están obligadas a obtener oficiosamente la información o documentación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. También están obligados a verificar la existencia de otras quejas o denuncias en contra de la persona presuntamente responsable. A lo mejor no es la primera vez que alguien sufre algún tipo de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento por parte del presunto responsable u agresor. Entonces, también están obligados a investigar si hay más casos por ahí que a lo mejor no les dieron seguimiento, cerraron o no sé qué pasó. También tienen que allegarse de resultados del clima laboral y encuestas de la unidad administrativa donde se dieron los hechos. Y también están obligados a analizar los hechos, la información y documentación recabada para poder calificar la conducta y emitir el famoso informe de responsabilidad administrativa con perspectiva de género. La siguiente fase es la de la substanciación y resolución del procedimiento. Entonces, las autoridades básico primero tienen que observar cuál es el marco jurídico nacional e internacional de protección aplicable al caso que corresponda. Tienen que hacer este análisis de forma exhaustiva, objetiva y sin discriminación. También tienen que ordenar y realizar actuaciones que permitan contrastar o reforzar las pruebas aportadas. Esto es parte de la investigación. Tienen que otorgar todas estas medidas de protección y facilidades para la presentación de las partes involucradas y los testigos. Como también ya se los mencioné, tienen que garantizar la privacidad y confidencialidad de las manifestaciones y de la información. Cuando estén haciendo este análisis de las pruebas, deben de considerar la perspectiva de género. También deben de analizar los hechos sin estereotipos discriminatorias y de acuerdo al contexto de desigualdad. Y deben de aplicar la norma más protectora ante una situación asimétrica de poder o desigualdad. Y al resolver, cuando estén haciendo este informe de responsabilidad administrativa, deben reconocer o evidenciar los argumentos finales a las situaciones desproporcionales que surgieron, en este caso, por motivos de género u otra situación. También deben de eliminar la posibilidad de que haya otros agravios por parte de las personas responsables o agresoras. Y también se deben de determinar medidas de no repetición de conductas de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación y considerar los efectos traumatizantes de los hechos para la presunta víctima y también tomar medidas al respecto. Y eso también nosotros en el derecho le llamamos medidas de reparación, de bueno, ya pasó el acto, ya se violentaron estos derechos, de qué manera por parte del órgano interno del control podemos otorgar algunas medidas para que la persona pueda recuperar su salud mental, su salud física y también de qué manera nosotros implementamos medidas para que no vuelva a pasar y impulsemos una tolerancia cero a cualquier tipo de violencia en nuestros centros de trabajo. También es muy importante que desde el órgano interno de control se otorgue valor y se resalte lo que la víctima o presunta víctima diga frente a la negativa del probable responsable. Siempre tiene más valor lo que la víctima dice en su momento y ya después con la investigación y todo eso ya sabremos si efectivamente era cierto o no, pero en primer lugar, el mero dicho de la víctima cuenta y es muy importante. También es muy importante que se considere la ausencia del consentimiento como el punto clave en la configuración de estas conductas.
Es decir, si no hubo un consentimiento expreso de cualquier tipo, escrito, verbal o de otra índole, donde la persona o la presunta víctima no accedió a que esta persona tuviera estas conductas, por ejemplo, de carácter sexual, pues claramente encontramos en un supuesto que hay que atender y que hay que sancionar. También no hay que presumir que hay consentimiento ante la falta de una posición inmediata, contundente o ante la posibilidad de las presuntas víctimas. Esto se da sobre todo en temas de acoso, hostigamiento, violencia psicológica, donde a lo mejor por el tipo de conductas que se tratan, pues a la presunta víctima le es muy difícil marcar esos límites desde un inicio, pero no por ello quiere decir que ella está consintiendo que la traten o lo traten de esa manera, ¿no? Entonces, aun cuando no hay una oposición inmediata, de todos modos se puede atender el caso y se puede dar seguimiento para que no vuelva a pasar. Y pues, bueno, ese es en resumen lo que les quería compartir respecto al protocolo que ustedes tienen que revisar y también las acciones que ustedes pueden atender. Pero aquí lo que me faltó decir es que, bueno, ya una vez que hicieron la substanciación, la investigación, ahora el órgano interno de control va a presentar este informe y en este informe, en caso de que así lo considere, junto también, obviamente, con el equipo jurídico, pues van a enlistar una serie de medidas o sanciones para la persona responsable de estos actos violentos o discriminatorios. Y pues desde nuestras diferentes trincheras en las que nos encontremos dentro de el instituto, se pueden impulsar diferentes acciones preventivas para prevenir el acoso, hostigamiento y violencia de género. En primer lugar, las podríamos dividir en el impulso de políticas institucionales y regulaciones que nos lleven a desarrollar y aplicar políticas de tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia y discriminación dentro de la institución. También se pueden incluir cláusulas específicas sobre violencia, acoso y discriminación en el reglamento institucional con sanciones súper claras y transparentes para las infracciones y que no haya duda de que si yo hago esta conducta, va a pasar esto, también para que no se preste a que parezca que se están tomando decisiones discrecionales y también es muy importante que estos protocolos de denuncia sean confidenciales, sean accesibles y sean efectivos para que las víctimas pues se sientan con la seguridad de reportar estos incidentes de una forma segura y también es muy importante que se piense en algún programa para darles acompañamiento psicológico. Eh, También la parte de capacitación y sensibilización es súper importante. Entonces, este tipo de talleres y capacitaciones deberían de ser obligatorias para todo el personal del instituto. También es muy importante que se formen grupos de sensibilización y reflexión para poder generar conciencia sobre los diferentes supuestos que se pueden dar dentro de la institución, siempre promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso. También es importante que se implementen campañas de concientización, como son a través de carteles, folletos o inclusive a través de las redes sociales del instituto para que pues las personas puedan comprender de una mejor manera la problemática y por consiguiente actuar. También es muy importante que se creen comités y oficinas de género dentro de las diferentes unidades u hospitales y que estos comités de género y diversidad tengan representación de todo tipo de ámbitos, tanto estudiantil como son las y los residentes o el personal de enfermería en formación o el personal médico en formación, como de representación administrativa y de otros sectores que conforman a la institución,
También es muy importante que se establezcan estas oficinas de igualdad de género para que se brinde apoyo legal y psicológico a las víctimas. Mm, Es muy importante que dentro de la organización se diseñe un sistema de apoyo y acompañamiento a víctimas en el que se contemple el proporcionar servicios de asesoría psicológica y jurídica y también se implementen sistemas de acompañamiento seguro para evitar que haya represalias y revictimización. Y también algo que es muy cierto y que ya no sé de quién es la frase, pero si no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces es muy importante que diseñemos un sistema de evaluación y seguimiento de denuncias y quejas para que tengamos un sistema de registro y monitoreo de todos los casos que tengamos dentro de nuestra institución de acoso, violencia y discriminación y que se hagan estas evaluaciones periódicas y también que se realicen auditorías internas regulares para poder evaluar áreas de riesgo y con base en ello promover buenas prácticas. Por último, también es muy importante que haya espacios seguros y protocolos de seguridad dentro de la institución para poder brindar la atención en caso de que alguien esté en una situación de riesgo. Y también otra buena idea es la implementación de botones de pánico y sistemas de vigilancia en áreas de alto tránsito para poder disuadir que haya situaciones de acoso y violencia en espacios comunes. Y pues es muy importante que dentro de todas estas acciones que impulsemos desde nuestras trincheras, siempre estemos involucrando a los directivos y a los líderes de nuestra institución. Y también es relevante que tengamos una difusión y comunicación abierta de estos temas para que todas, todos y todes conozcan sus derechos y cuál es el protocolo que se debe de seguir ante casos de violencia y discriminación. Y asimismo, es importante que se difunda de forma periódica cuáles son estos derechos, los procedimientos de denuncia y las diferentes formas de prevención, tanto en plataformas como medios institucionales, para que pues a todas y todos y todes se les brinde la información necesaria y podamos actuar en concordancia con ello. Y pues este tipo de problemáticas solo se van a resolver cuando todas, todos y todes nos involucremos, ya que todas, todos y todes somos responsables de espacios libres de violencia y entre todes nos cuidamos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Frida, por tu participación en esta serie de seminarios. Em, Les recordamos a las personas que están conectadas que pueden hacernos preguntas o comentarios a través del chat de esta videoconferencia o que también les estamos leyendo a través del perfil de Facebook de CIESAVI. Nos están viendo desde Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Estado de México, de Tabasco, de Ciudad de México y ya tenemos algunas preguntas, entonces voy a empezar a leerlas. Igual, Selene, si tú tienes algún comentario, así, también puedes levantar tu mano. No, tú puedes activar tu micrófono sola. Ok. Nos dice, ¿cómo se protege a las personas involucradas o a las presuntas víctimas de represalias? Mira, esa es una gran pregunta que depende de la situación en particular en la que se vio involucrada la víctima, pero una de las medidas reparatorias que funcionan y que a veces es necesario implementar es la reubicación del sitio de trabajo para evitar que la presunta víctima esté con la persona agresora. Entonces, puede ser moverle de su sitio de trabajo a otra unidad o la otra es también darle el
permiso de poder realizar sus labores, a lo mejor desde su hogar en lo que termina la investigación, o también eso, si por ejemplo el presunto responsable, agresor o agresora, ya tiene varias quejas y denuncias, también lo que podría determinar el órgano interno de control es moverle a esta persona porque pues parece que no es la primera vez y que lo mejor para poder salvaguardar eh, la seguridad de la persona pues es hacerlo un lado de su espacio de trabajo, aunque también, por ejemplo, si el caso es más grave e inclusive hay, no sé, por decir, amenazas de muerte, ahí inclusive se podría tener una orden por parte de ya un órgano judicial donde diga que la persona no se le puede acercar a tantos metros de distancia y no puede establecer ningún tipo de contacto con la presunta víctima. Pero bueno, al final, eso depende de la situación particular y también depende, como lo vimos, del tipo de conducta de que se trate y también del tipo de violencia, porque hay violencias menores y como lo vimos en el violentómetro, pues es difícil como de generalizar, pero bueno, para eso el órgano interno de control va a activar este protocolo y pues va a actuar con la debida diligencia, siempre protegiendo a la presunta víctima. Muchas gracias, Frida. También nos preguntan en Insu Bienestar con qué servicios cuentan las víctimas. ¿Tenemos asesoría legal o psicológica? Este, ahí sí les voy a fallar con esa respuesta, pero a lo mejor Selene lo tiene más claro, porque también no hay que olvidar que el IMSS Bienestar es un OPD muy nuevo. Entonces, no sé si hoy ya a finales de este año ya cuentan con un sistema interno. Sé que el IMSS sí cuenta con ese tipo de recursos en caso de que alguna víctima sufra alguna situación dentro de estos supuestos, pero no sé si el IMSS Bienestar ya también ya tiene la capacidad operativa para dar ese acompañamiento. Entonces, ahí sí les fallo con la respuesta. Sí, quisiera comentar al respecto. Efectivamente ya se cuenta con el comité de ética. Entonces el comité de ética está en operación y pueden emitir su queja directamente a ellos y además en estos días se acaba de firmar por parte del director de los servicios públicos de salud del bienestar, el doctor Alejandro Esbarch, el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Elene. También nos preguntan, a ver, déjenme checar aquí en el chat. Mm, sí, ¿cómo se garantiza la confidencialidad y la seguridad de las personas que hacen la denuncia? Bueno, en teoría se debería de garantizar con pues las propias acciones que se hagan desde el órgano interno de control y el comité de ético, uno, cuidando el expediente, podríamos decirlo, donde va a estar tanto el testimonio de la presunta víctima o esta declaración de hechos más las pruebas y pues únicamente las personas que deberían de tener acceso a esto son las autoridades responsables y que son parte del comité de ética o del órgano interno de control, o si este caso se escaló, pues las autoridades del Poder Judicial que también están acompañando. Entonces, pues, ¿cómo se garantiza? Pues sí, que las autoridades sigan lo que están facultadas a hacer, pero pues en caso de que esta
confidencialidad se viole, también hay mecanismos establecidos en la ley para que la presunta víctima denuncie que las autoridades que son parte, ya sea del órgano interno de control o el comité de ética, pues están infringiendo esta confidencialidad y por ende también le están afectando, y eso también puede llevar a que la presunta víctima pues corra riesgo de sufrir algún atentado ante su integridad, ya sea física o mental, por parte del presunto agresor. Entonces, se garantiza siempre y cuando las autoridades sigan lo que establece la ley. Y pues en caso de que no, también las víctimas podemos denunciar a estos servidores públicos que no están haciendo su trabajo y no están respetando la confidencialidad. Muchas gracias, Frida. Me parece que son todas las preguntas que tenemos en redes sociales. Ya solamente tenemos comentarios agradeciendo la ponencia. No sé si Selene, tú quisieras agregar algo más, y Frida igual hacer algún comentario antes de que finalicemos con la sesión de hoy. Sí, muchas gracias Frida por tu presentación, muy importante. Y algo que me llamó la atención y que muchas veces nos cuestionamos o no sabemos es justo esta parte de las pruebas, ¿no? ¿Qué es una prueba? Y incluso lo mencionabas, videos, audios, fotografías. Entonces, aparentemente, bueno, por lo que presentaste, pues cualquiera puede ser una prueba, ¿no? Cualquiera, o sea, tenemos muchos elementos como para poder hacer la denuncia correspondiente. Y tenía una pregunta, como ¿cuánto tiempo es el estimado entre el que se recibe la queja eh, y que se hace la investigación y en que se puede emitir esta resolución? Claro, bueno, en cuanto a las pruebas, sí, efectivamente, hoy en día la ley reconoce como prueba inclusive hasta un mensaje de WhatsApp por cómo ya nos relacionamos. Muchas de las conversaciones, inclusive laborales, se dan a través de WhatsApp y no necesariamente por correo electrónico o a través de oficios como anteriormente se hacía. Entonces, ese tipo de mensajes también pueden ser prueba, también pueden ser prueba mensajes recibidos a través de redes sociales personales, sobre todo en situaciones de acoso o hostigamiento. Si un compañero de mi trabajo me está haciendo comentarios obscenos en mi Facebook o en mi Instagram o en mi TikTok, también eso puede ser considerado como prueba. Y también algo que nos enseñan cuando estudiamos derecho es que papelito habla y que es, a qué voy con esto, que es muy importante cuando estamos empezando a identificar cualquier tipo de situación donde sintamos que se está menoscabando nuestra integridad y nuestra dignidad, documentarlo. Documenten todo, de todas las maneras posibles. Si están, por ejemplo, con un jefe acosador, eh, graben la conversación. Si pueden fotografiar, si pueden tener videos, mucho mejor. Todos los mensajes que muchas personas nos hemos topado que tienen esto de la configuración de que se borran los mensajes en WhatsApp después de 24 horas. Bueno, si ustedes ya identificaron que esta persona les está violentando, tomen capturas de pantalla. Entonces, háganse de todos los elementos necesarios para poder construir la evidencia suficiente. Eh, Porque también es claro que muchas veces hay agresores profesionales, podríamos decir, donde pues son muy cuidadosos y tratan de no que no quede ningún tipo de evidencia, pero siempre va a haber. Entonces, las presuntas víctimas o las víctimas más bien, pues busquemos, pongámonos creativos para poder juntar este tipo de evidencias o inclusive que a lo mejor es probable que no se quiera involucrar por las probables represalias, pero pedirle el favor a alguien más que pueda grabar y a lo mejor ese recurso nos pueda ayudar para nosotros poder comprobar alguna situación. Entonces, eh, traten de documentarlo de la mejor manera, audios, videos, fotografías, mensajes, correos, y pues eso les va a servir para construir el caso.
Y en caso de tu segunda pregunta de los tiempos, bueno, la ley dice debida diligencia y eso quiere decir que tienen que actuar al instante, pero en la realidad todo depende también de la carga de trabajo, y de un montón de otros factores. Entonces, eh, con base en nuestra experiencia, no en IMSS Bienestar, sino en procesos dentro del IMSS y del ISSSTE, porque hemos acompañado algunos casos de violencia, se pueden tardar desde 2 meses hasta años, pero eso también depende de si hay los incentivos adecuados por parte de las autoridades para realmente ser diligentes en darle seguimiento a este caso. Y también muchas veces, tristemente, lo que nos ha funcionado es que, pues, hasta que no se vuelve mediático el asunto, no actúan con la rapidez y prontitud que deberían de hacerlo en caso de estas situaciones. Entonces, también por parte de la función pública, si la presunta víctima se da cuenta de que el órgano interno de control les está dando largas y que no le está dando continuidad a su caso, ustedes pueden denunciar en la Secretaría de Función Pública y se inicia otro tipo de procedimiento para que el Comité de Ética y el órgano interno de control pues le den celeridad, porque sobre todo en este tipo de situaciones, pues lo que se requiere es rapidez por las posibles represalias o consecuencias a las cuales puede sufrir la víctima. Gracias, Frida. Veo que tenemos otras preguntas aquí en el chat. Nos dice Alma, es un tema muy extenso y polémico. ¿Cuántos casos has atendido que fueron resoluciones favorables para las víctimas? Este, bueno, te mentirías porque no tengo ahorita el número exacto en la cabeza, pero principalmente desde el lugar en el que yo trabajo, nosotras hemos acompañado a médicas en formación. Es decir, personas que ya sea que estén haciendo su servicio social, su internado o su residencia en algún hospital público. Y sobre las resoluciones, sí te puedo decir que el 70-75% han sido favorables para las víctimas, pero también es en parte porque nosotros y nosotras cuando acompañamos este tipo de situaciones, lo hacemos a través de un enfoque distinto que se llama litigio estratégico, donde no solamente presentamos los recursos jurídicos existentes, sino también hacemos otras acciones a la par para que pues las autoridades actúen como deben de hacerlo y eso puede ser desde hablarlo en medios de comunicación, desde a lo mejor algún grupo de estudiantil también se pronuncia al respecto, o sea, eso puede, pues son diferentes estrategias para poder impulsar el caso. Em, entonces, uno, pues sí es la vía jurídica, pero pues hacemos otras cosas y cuando lo hacemos de esa manera, 7 de cada 10 casos tienen resoluciones favorables para las víctimas y también tenemos otros casos que de verdad nos ha tomado años y todavía no se resuelven porque pues es un ir y venir entre las declaraciones. ¿Y qué procede si el comité de ética no actúa? Como les dije, ustedes pueden denunciar ante la Secretaría de la Función Pública. De hecho, si ustedes entran a la página de la Secretaría de la Función Pública, hay un apartado donde pueden inclusive presentar denuncias en línea y también hay un número telefónico y también está la dirección para que ustedes, en caso de que quieran llevar el escrito, lo puedan hacer. Entonces, hay diferentes vías para que ustedes puedan también denunciar el no funcionamiento, ya sea del comité de ética o del órgano interno de control. También ellas y ellos son funcionarios públicos, quienes sean parte de estos dos órganos
y también si no cumplen con sus funciones y lo que está establecido en la ley, pues pueden tener sanciones correspondientes. Gracias, Frida. Tenemos otra que dice, ¿qué procede si el comité de ética no actúa o si no hay personas consejeras? Aunque creo que esta sería más como para Selene, que hablaste del comité de ética. Pues es la que acaba de contestar Frida, la de qué procede, pues se puede hacer la queja con la función pública. Y para lo de las personas consejeras, no lo sé. Sí, bueno, yo tampoco sé a qué se refiere con personas consejeras, pero sí dentro de las propias instituciones, porque no hay que confundir, una cosa es el comité de ética y otra cosa es el órgano interno de control. Entonces, dentro del órgano interno de control, también dentro de sus funciones está esta parte de consejería, entonces podrían acercarse al órgano interno de control para pues que les brinden esta orientación o también escalarlo ya directamente con la Secretaría de Función Pública y también seguramente ellos tienen este servicio de consejería para que ustedes si son víctimas de algún tipo de acto de violencia o discriminación, pues tengan todos los elementos y puedan tomar las decisiones correspondientes sobre los pasos que quieren seguir para que se resuelva lo que están viviendo. En el caso de las personas consejeras, estas son personas capacitadas como primer contacto, es decir, cuando hay una víctima, se pueden acercar a estas personas que van a ser facilitadores. Entonces, ellas conocen, bueno, el manejo y cómo deben intervenir, además del procedimiento y te pueden ir acompañando para hacerte más amigable todo el proceso. Pero al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, si no hay personas consejeras y si no está funcionando, siempre tenemos, creo que lo importante que nos deja sobre todo esto es de que tenemos todavía una instancia más arriba, que es la función pública, donde podemos también hacer esta denuncia cuando abajo no está funcionando, ¿no? Mm, ahora sí me parece que esas serían todas las preguntas. Nos dice Alma, muchas gracias, maestra Frida, excelente presentación. Déjenme confirmar en Facebook. Sí, sí, ya son todos los comentarios que tenemos. No sé si Frida, ¿te gustaría hacer algún comentario final antes de cerrar con la sesión de hoy? Solo recalcar el mensaje de que la política de tolerancia cero a la violencia y a la discriminación es algo que debemos impulsar desde cualquier lugar en que nos encontremos. Tratemos de tener espacios seguros en nuestros entornos laborales y también personales y pues solo así, a través del combate efectivo a la violencia y a la discriminación, es como realmente vamos a poder estar en igualdad de género. Así que impulsémosla, denunciémosla y actuemos en consecuencia y no normalicemos todas estas tipos de conductas que pues desafortunadamente hoy en día vivimos. Muchas gracias, Frida. Selene, no sé si quieres agregar algo más. No, pues muchas gracias. Solo el agradecimiento a Frida. Pues sin duda un tema muy importante, sobre todo para nosotros también que somos una institución nueva que apenas va, o sea, tenemos 2 años y ahí vamos y entonces se van construyendo procesos y se van afianzando. Entonces creo que pues es importante saberlo y vamos como por ese camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eline. A las personas que nos preguntan por las constancias de estas sesiones que hemos tenido, les recordamos que al finalizar los 16 días de activismo, esta serie de videoconferencias estará disponible como un curso virtual que se titulará Eliminación de las violencias contra las mujeres. Entonces, van a poder encontrarlo disponible en CIESABI. Por ahora, esta jornada es un llamado a la acción para recordarles que estos esfuerzos deben mantenerse vigentes los 365 días del año y que agradecemos su participación y compromiso para esta causa. Juntas y juntos y juntes podemos ser agentes de cambio y dar pasos hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Eso sería todo por la sesión de hoy y les recordamos que mañana tenemos la octava conferencia de esta serie de webinars y entonces estén pendientes de las redes sociales y regístrense en CISABI para consultar toda la oferta educativa. Ya tenemos muchísimos temas con relación a violencia de género, a género y salud y también sobre los protocolos de actuación en caso de violencia. Entonces, muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Elene. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, bye. Bye.